El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Bueno, repasando, queridos hermanos, los santos evangelios, constatamos que a nuestro Señor Jesucristo lo acusaban de muchas cosas. Tenía Jesucristo muchos enemigos. A veces hasta las cosas que ponían de pretexto bastaban para acusar a Jesucristo de las cosas más graves de esta vida. Y una de las acusaciones que aparece constantemente en los santos evangelios tiene que ver con el pasaje de la Biblia que acabamos de escuchar. Esos grupos religiosos y esas personas que se sentían puras, que se sentían dignas, que pensaban que uno puede comprar la salvación únicamente con el cumplimiento estricto y material de la ley de Dios, acusaban a nuestro Señor Jesucristo de convivir con gente mala, de mezclarse con prostitutas, con publicanos y pecadores. Esto lo exhibían, ¿no? Esto lo presentaban para restarle autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Así lo acusaban para que se generara un escándalo en torno a la vida del Maestro. Y así se lo sugieren directamente hoy a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores? De tal manera que esa acusación le sirve a Jesucristo para que nosotros precisemos cuál es su doctrina y también entendamos, hermanos, cuál es para nosotros el camino que recorremos dentro de esta fe cristiana y católica. Tendríamos que decir que porque Jesucristo se atreve, porque Jesucristo va al encuentro de los pecadores, hay esperanza para todos. Estaba bien marcada una tradición, estaba bien marcada la ley, pero Jesucristo se atreve, porque cuando alguien llora, cuando alguien sufre,
cuando alguien pasa una necesidad, cuando alguien se siente solo, cuando alguien ha sido marginado, el Señor Jesucristo es el primero que se acerca para rescatar a las personas, para consolar a los afligidos y sobre todo, hermanos, para darle esperanza a tantas personas. ¿Qué es lo que logra una mirada de amor como esta de parte de Jesucristo? Logra que los demás puedan recapacitar, logra que resurja la esperanza, logra que muchos caídos se puedan levantar, pero sobre todo, hermanos, logra que esas personas que a lo mejor ya no tenían sueños, ya no tenían ilusiones en la vida, lleguen a convertirse en todo un ejemplo para nosotros. Dios permite que en nuestras comunidades cristianas haya casos así, ¿verdad? Quizá la mayor parte de nosotros hemos visto casos así, de personas que conocíamos, que estaban muy mal, que vivían lejos de Dios, que llevaban una vida de perdición, pero la mirada de Jesucristo los alcanzó a todos esos hermanos y de repente regresaron al camino del bien. No solamente se pusieron del lado del bien, sino que alcanzaron una vida de santidad. Uno le tiene que dar gracias a Dios porque hay tantos casos así, ¿verdad? Ya que, como explica nuestro Señor Jesucristo, no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. No ha venido por los justos, sino por los pecadores, para levantar a los caídos y para darle esperanza a tantas personas que no tienen ilusiones para seguir adelante. Hoy por eso nos complace, queridos hermanos, celebrar a San Mateo, ya que fue testigo de Jesucristo, se convirtió en apóstol del Señor, porque nos ha heredado uno de los libros de la Biblia. El primer libro del Nuevo Testamento es escrito precisamente por San Mateo, apóstol. Pero junto con todo eso que hoy podemos destacar, queridos hermanos, la celebración de San Mateo también a nosotros nos ayuda a que recuperemos la confianza, a que en ningún caso demos por perdido. Puede ser que hasta nosotros como cristianos a veces perdemos la esperanza en el cambio de los demás. A veces vemos a gente tan perdida, ¿verdad? Y a gente tan extraviada de acuerdo a los criterios de este mundo que perdemos la esperanza. Que personas así, que casos así puedan recuperarse. Y hoy que celebramos a San Mateo y que recordamos también a otros casos muy parecidos a él, tiene que resurgir la esperanza en nosotros como cristianos para darnos cuenta que ningún caso está perdido. Y que a nosotros, por lo tanto, nos toca anunciar este evangelio. Nos toca acercar a Jesucristo. Y nos toca anunciar que la mirada de Jesucristo es capaz de traspasar los corazones más endurecidos. Ojalá que lo tengamos presente, ¿eh? Principalmente por nosotros, porque a lo mejor en algún tiempo de nuestra vida nosotros mismos estábamos extraviados y algo nos movió el corazón. Una palabra, un testimonio, un consejo o simplemente la vida de la comunidad cristiana. Nosotros mismos podemos dar testimonio de que en algún momento de nuestra vida éramos enemigos de Dios y cuando menos lo esperábamos algo cambió en nuestro corazón. Para que a partir de eso que uno mismo puede ofrecer como testimonio, pues no perdamos la esperanza. Sobre todo ahora que pues vemos mucho desorden y vemos muchas injusticias y vemos cómo crece la maldad en nuestra sociedad. Que considerando esos casos realmente difíciles, nunca perdamos la esperanza. Desde luego que hagamos oración, demos testimonio de lo que nosotros creemos, pero hagamos mucha oración para que esa mirada de Jesucristo alcance a todos esos hermanos que necesitan experimentar la paz, que necesitan también sentirse amados por el Señor, que con sus propias palabras así define su ministerio.
no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Por eso hoy particularmente pedimos la intercesión de San Mateo, que siendo un recaudador de impuestos, que teniendo muy mala fama porque trabajaba para el poder romano, sin embargo fue alcanzado por la mirada de nuestro Señor Jesucristo, dejó atrás toda su vida pasada y se dedicó, por lo tanto, al anuncio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la intercesión de San Mateo para que nosotros seamos también alcanzados por esa mirada de amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y que uno de los anuncios más importantes que hagamos como cristianos consista en darle esperanza a los demás y en hacerles ver que ninguna persona, ningún caso está perdido, ya que el Señor Jesucristo no ha venido únicamente por los justos, sino especialmente por los pecadores.